Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Buenas noches, muchas gracias otra vez por invitarme al programa. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el calzado deportivo, de la importancia de elegir un buen calzado deportivo, y vamos a dar unas pequeñas pistas para tener en cuenta a la hora de comprarnos unas nuevas zapatillas y de cuándo tienen que comprarse las nuevas zapatillas. Vamos a ver un poco qué es lo importante del calzado, tener en cuenta que es una de las herramientas más importantes dentro de la ropa deportiva, porque siempre que tengamos una buena zapatilla de deporte vamos a evitar las posibles lesiones que nos puedan provocar pues un mal uso de otro tipo de zapatos. Vamos a ver unos consejos principales que vamos a tener en cuenta, sobre todo que el calzado no debe tener demasiado tacón, debe ser un poquito más elevado, pero debe ser sobre todo ancho, que no nos apriete en la zona del talón. Y importante también, si hacemos actividades en la ciudad, que tenga una suela de goma para que amortigue los impactos a la hora de correr o caminar en asfalto, porque son pavimentos muy duros. El largo del zapato debe ser de aproximadamente 1 centímetro, centímetro y medio, que es el espacio que vamos a tener para el calcetín, para que no nos apriete luego el zapato los dedos. Y importante también que el ancho del zapato nos debe permitir el movimiento libre de los dedos, eso es muy importante. La suela no debe ser rígida. Antes de comprar la zapatilla debemos hacer el gesto de doblar el zapato para ver si nos permite el movimiento, porque ese es el movimiento que vamos a hacer continuamente cuando hacemos una actividad deportiva y debemos asegurarnos de que lo podemos hacer bien. Y luego intentar que siempre el zapato se adapte tanto al talón como al dorso del pie para que no tengamos luego rozaduras. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un buen calzado deportivo? Pues sobre todo que sea resistente, ¿vale? Más o menos están establecidas una vida útil del calzado que suele estar aproximadamente entre unos 800 y 1500 kilómetros que le hagamos a ese zapato. El desgaste de la suela, es muy importante tener en cuenta que un buen apoyo siempre va a hacer que gastemos un poquito más la cara externa de la zapatilla. Es un poco lo que tenemos que tener en cuenta para ver si gastamos otras zonas del zapato, saber que no estamos apoyando bien el pie y que podemos llegar a tener lesiones tanto en el pie como en otras articulaciones de la pierna, como rodillas y caderas. Importante tener en cuenta que el despegue de la suela, si no es un buen calzado, va a tender siempre a despegarse, y eso nos da la indicación de que no es un buen zapato. Y que el endurecimiento del material también es muy importante, lo que hablaba antes de la rigidez. Cuanto más elástico sea el zapato, más nos va a permitir hacer todos los tipos de movimientos posibles. A la hora de tener en cuenta la elección de la zapatilla, es importante también valorar que no lo que le va bien a una persona le va bien a otra. Es importante también tener en cuenta que cada uno tiene su apoyo, cada uno realiza una práctica deportiva, incluso realizando la misma práctica tenemos unas características diferentes de una otra persona, y las tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar el zapato. Lo que decíamos antes, es importante seleccionar la zapatilla en función del deporte que practiquemos. No es lo mismo ir a jugar al fútbol que jugar al pádel, porque son actividades totalmente diferentes y necesitamos una sujeción mayor a la hora de jugar en un terreno u otro. Importante también centrarnos siempre tenemos un pie un poco más grande que otro, y es importante centrarnos en ese a la hora de elegir el zapato, elegir la talla, y que depende de la marca y del modelo, que la talla varía. Por eso siempre es importante probarnos el zapato antes de comprarlo. Es importante que la zapatilla nunca quede ni demasiado floja ni apretada, ¿vale? Porque tanto un extremo como el otro nos puede dañar las articulaciones del pie. Y
Lo que es muy importante es que nunca los dedos estén tocando la puntera, porque eso a la larga, cuando el pie se hinche de hacer la actividad deportiva, nos va a crear sensaciones de molestia. Importante también a la hora de probarnos las zapatillas, haber hecho una pequeña caminata, haber estado caminando un poquito para evitar que el zapato nos quede demasiado flojo o que nos quede apretado al contrario. Importante probar las zapatillas, si se puede, con el mismo calcetín con el que se va a practicar el deporte. Eso viene muy bien porque así es un poco lo más real con respecto a la actividad deportiva. Importante siempre mirar varios modelos, probarnos distintos tipos de zapatillas y ver un poco cuál es la que nos es más cómoda. No compramos calzado deportivo muy a menudo y es importante que el que elijamos sea el adecuado. Y también es importante tener en cuenta que entre hombres y mujeres hay diferencias a nivel de la morfología del pie y hay distintos tipos de zapatillas que se adaptan al sexo, ¿vale? Es importante. No es indispensable, pero sí es verdad que hoy en día hay bastantes diferencias en cuanto a las marcas y modelos y nos podemos aprovechar de esa ventaja. Importante que al correr y saltar, caminar en general, vamos a estar haciendo una serie de impactos, ¿vale? Porque el pie soporta todo el peso de nuestro cuerpo y si el calzado no es el adecuado o está en malas condiciones de desgaste, de lo que hablábamos, que la rigidez ha aumentado, puede provocar que haya más riesgo de lesiones porque esos impactos se están transmitiendo al resto de articulaciones de la pierna. Entonces, muchas veces problemas asociados de rodilla, cadera o incluso de espalda van a estar relacionados con un mal uso del calzado o con un calzado mal elegido. Las típicas lesiones que son secundarias a un mal uso de un zapato deportivo suelen ser esguinces o luxaciones, ya sea tanto del tobillo como de articulaciones pequeñas del pie, de los huesecitos del pie. Tendinitis, ¿vale? Que suele ser muy común la tendinitis del Aquiles, del tendón de Aquiles. Lo más importante a tener un poco en cuenta, no se debe nunca estrenar una zapatilla deportiva en el día de la competición. Primero tenemos que adaptarla a nuestro pie y ver si existe alguna zona de rozaduras para que en la hora de la competición no nos influya. Tener en cuenta el desgaste que hablábamos antes, ¿vale? Importante tener más o menos un cálculo del número de horas o del número de kilómetros que le hacemos, porque aunque la veamos nueva, puede que esa zapatilla ya haya dado toda la vida útil. Importante airear el calzado para que se seque bien el sudor y para que los sistemas de amortiguación de la zapatilla un poco se recuperen. Es importante cuando hacemos una actividad intensa tener más de un par de zapatillas y así ir cambiándolas y que no se desgasten siempre las mismas. Importante el atarnos bien las zapatillas, lo que hablamos, que ni demasiado flojas ni demasiado sujetas, porque ahora hay unas modas de usar el calzado sin atar, que lo que hace es que se quede totalmente desequilibrado el pie y eso va a crear también alteraciones en las otras articulaciones de la pierna. Importante también que el atarnos con demasiada tensión puede provocar alteraciones en la circulación del pie, así que siempre tenemos que buscar un término medio. Importante también hacer ejercicios de fortalecimiento del pie, como hablaba en ocasiones anteriores, para evitar lesiones en las articulaciones que más se usan en cada deporte, es importante. Y intentar siempre usar zapatillas propias para esa actividad. Hay otras que usamos para el día a día que suelen tener unas características diferentes y es importante dejarlas un poco para eso, para el día a día, pero no para realizar una actividad deportiva. Y en caso de tener problemas constantes o dolores concretos en zonas del pie, tobillo o articulaciones, es importante consultar
a un especialista, a un médico, a un fisioterapeuta, porque es importante también, cuanto antes se diagnostique el problema, mucho más fácil a la hora de conseguir una solución. Y sobre todo importante también porque hay veces que lo que hablaba de la carga del pie, cuando no es adecuada, necesitamos el uso de unas plantillas un poco personalizadas y se puede diagnosticar si se coge a tiempo el problema. Un poco esto sería la tónica general a la hora de elegir un buen calzado, teniendo siempre en cuenta que cualquier dolor o molestia persistente es importante consultar para evitar lesiones ya luego a la larga, y lo más importante sobre todo es tener en cuenta el desgaste de la zapatilla, que es lo que a la larga nos va a perjudicar, ¿vale? Esto sería todo por hoy y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Won't you come on over?